Hola amigos caviladores, bienvenidos a este nuevo capítulo número 67. Esperamos que hayáis tenido una excelente semana. Buenos días, tardes o noches, desde donde nos escuches, recibe un gran saludo de nuestra parte. De los dos. Hola José Miguel. Hola Clara. No nos puede faltar. El saludito, ¿cómo estás? Bien, José Miguel, ¿a ti no te parece que últimamente cuando arreglan un local, un bar o según para el interés comercial que lo utilicen, cambia el entorno? Sí. Lo digo porque, en fin, he entendido el significado de esta palabra, por fin. Pues eso vamos a aclarar y algunas dudas en cuanto al significado de esto. La gentrificación. Gentrificación. Yo, sinceramente, nunca la había escuchado. Pero también os dejamos algunas preguntas también, ya que vamos a cavilar, nunca mejor dicho. ¿Crees que la economía de tu barrio, pueblo, ciudad, en donde vives, Donde sea. sí, ha cambiado? Ujú. Y es así como comenzamos nuestro capítulo de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué cambia nuestro entorno? Mm, ¿Y por qué nuestros vecinos de toda la vida se mudan a otros sitios? Sí, la verdad que sí. Te extraña la esa modificación de gentes, ¿no? Y por qué cambian los espacios, ¿no? Claro, y porque todo es más costoso y no paramos a cavilar si la economía de nuestro entorno alrededor es el mismo que estaba antes. Ahora lo aclararemos muy bien, porque yo tampoco lo entendía, no conocía este tema, Esta ¿no? Esta palabra es palabra, de urbanística. y la verdad que es muy curioso. Pero eso sí, antes de ir a la caja mágica, suscríbete al canal, Claro, encontrarás aquí nuevos temas, buenos mensajes y algunas risas. sobre todo risas, Para intentamos risas. reír. Dale like y marca la campanita y, por supuesto, compartid nuestros capítulos a vuestros familiares, a vuestros amigos. Sí, compartirlo. Hay que compartirlo todo. Animamos a unirte a nuestro canal de Telegram y participar como caviladores. ¿Te animas? ¿Te animas? No lo dudes. Y eso sí, disculparnos la semana pasada, pero bueno, hemos escuchado nuevamente a Mafalda. Y ahora Exacto. vamos con la gentrificación. Exacto, vamos al lío, vamos aquí a la cajita máquina a grabar y ahora nos vemos. Gracias por escucharnos. Gentrificación es una palabra utilizada en el urbanismo, proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Así parece literalmente cuando buscamos la palabra. La verdad es que la palabra es muy curiosa, yo no la conocía, estuvimos hablando el otro día de esto, no había caído en esto, sí que sé que sucede, pero no le ponía esta palabra, ¿no? Y a su vez puede derivar de nuevos planes de intervención urbana y arquitectónica dados por entes tanto públicos como privados que buscan impulsar el crecimiento del mercado en una zona en concreto. Una influencia, sí. Durante los últimos años, la gentrificación ha sido un proceso de reconstrucción que hace referencia a los distintos sectores de la población con mayor capacidad económica que se acomoda a los recursos y posibilidades de dichos habitantes. Ujú. Aunque el término gentrificación es habitualmente utilizado para el desplazamiento de los residentes de la zona por otros con mayor poder adquisitivo, puede darse a la inversa, y existen ejemplos de esto en diversos países. Este fenómeno ocurre principalmente cuando un área de habitantes de mediano o alto poder adquisitivo se ve impactada por problemas sociales como la criminalidad, la inseguridad u otros problemas relacionados con la administración pública. Ujú. Esta situación suscita el desplazamiento de una población de mayor poder adquisitivo y, a su vez, su repoblación por habitantes de menos recursos. A consecuencia de esto, el entorno urbano y económico se ve transformado significativamente. En los casos que esto ocurre y posteriormente se desarrolla un plan de mejoramiento urbano, pudiera implicar un nuevo evento de gentrificación que promovería el restablecimiento de la población original. Pero el término es un neologismo que procede del inglés. Deriva de gentry, una clase social histórica inglesa de composición mixta entre la baja y media nobleza, que viene a ser equivalente a la hidalgura española y los propietarios de tierras plebeyos. lo utilizó por primera vez la psicóloga Ruth Glass en 1964, al estudiar los cambios sociales que se presentaban en Londres en relación con el territorio.
La palabra inglesa gentrificación deriva del sustantivo gentry, alta burguesía, pequeña aristocracia, familia bien o gente de bien. Y se ha adaptado al español como gentrificación, que el diccionario académico define como proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Este término se encuentra también con formas similares en el francés. Gentrificación. Y en alemán también tiene una palabra. Gentrificación. Y en portugués, gentrificação. Gentrificação. Para españolizar el término se ha propuesto elitización, aristocratización o aburguesamiento. Aunque de acuerdo con Fundu, algunas de estas alternativas propuestas no recogen los matices de este proceso, como tampoco lo hacen el término recualificación social. Sí, pasa mucho. En julio del 2023, la RAE registró tanto el verbo gentrificar como el sustantivo gentrificación. El efecto más notorio de la gentrificación es el desplazamiento de las clases populares. Las clases populares pueden reducir su número en la zona por el envejecimiento de la población, por las condiciones ruinosas de un edificio o por terminación de un contrato de alquiler y ausencia de una oferta de alquileres en la zona para este grupo social. Yo no sé, yo lo he visto mucho en mi ciudad, en Bogotá, y también en Valencia. Hay mucha gentrificación. Sé también que se está viviendo en Cataluña, en Barcelona. Sé también que se está viviendo en Bilbao y en Madrid. Yo diría que es un problema a nivel global, a nivel mundial, porque es como sacar a esa población natal que no puede sostenerse económicamente, porque si le ponen flores y hacen un restaurante o hacen un hotel o hacen algo que sea también tanto turístico o para vivienda de otras personas, sacan de esa zona a la persona que ha nacido ahí. Claro, pero eso es una señal de que la población está viva, ¿no? Y se va moviendo, ¿no? Sí, yo digo que tiene sus pros y sus contras. Sus pros para mí sería que dan trabajo, arreglan una zona, la ponen más bonita, quitan ese problema de pronto de inseguridad o de molestia, la pintan, la arreglan, que me parece muy bien. Pero a la vez suben mucho los precios. El costo de vida se sube tanto a no poder sostener. Sí, pero eso de alguna manera, aquí pasó cuando se cambió el euro. Aquí te tomabas un café, valía 100 pesetas, y cuando cambiamos al euro, 1 euro. ¿Qué pasa? Eran 1,60. Y todo empezó a cambiar, ¿no? Yo recuerdo esa época. Y esto más o menos es algo muy parecido o similar, ¿no? Adornan un poco la calle o lo que sea y esta ya es una zona rica y aquí va todo a valer más caro. Sí, pero eso es donde hablan que los estamentos públicos y administrativos deberían llevar también un control de este tipo de zonas, que está muy bien que nos globalicemos, que tengamos y que demás, pero tampoco sin tener que sacar a las personas que nacen ahí porque no tienen esa capacidad económica. Si te cambian toda la estructura de tu zona, pues al final te acabas yendo o lo que está sucediendo en muchas ciudades, tanto de Colombia como de España, que el ruido, el bullicio, los turistas, que como turistas también te puedes portar bien. También, exacto, que es una opción. Es una opción. Un hijo de su madre. También, es otra opción. Hay de todo, hay de todo. Exacto. Que tenga yo que salir de mi zona porque es que no aguanto más o el escándalo o el robo o el... Claro, tú imagínate ahora que vives en una zona tranquila de Valencia y de repente ponen un pub o ponen algo que sí, que aunque haya permisos para decir no, hasta la 1 de la mañana, vale, hasta la 1 de la mañana, pero ¿y hasta la 1 de la mañana? Ya, pero el local cierra las puertas y quien queda afuera, ¿qué? Claro, se quedan allí terminando su vaso o con las bolsitas que llevan con cositas dentro. Entonces, creas un problema, ¿no? A la gente de esa zona, ¿no? Sí, es que la gentrificación se podría ver de muchas formas. Bueno, algo de historia. Exacto, hacer palomitas o maíz pira, como decimos en Colombia, para cavilar y escucharnos con atención. La primera referencia a procesos de sustitución social en barrios obreros puede encontrarse en la Inglaterra industrial del siglo XIX. Engels, 1865.
Sin embargo, este proceso es propio de capitalismo de la segunda mitad del siglo XX. La primera referencia del término se atribuye a Ruth Lass, como lo habíamos dicho anteriormente, a propósito de un estudio sobre Londres. Fue, sin embargo, Michael Pacioni, en 1990, quien definió el concepto tal como se entiende hoy en día. Pacione delimitó la gentrificación a procesos en los que existe un desplazamiento de un grupo de habitantes, clase baja generalmente, por la introducción de otro, para su revalorización. Establece 3 fases para el proceso: una fase de abandono por las clases bajas, una fase de repoblación por parte de las clases medias altas y una fase de revitalización económica. Es necesario hacer constar que aunque esta secuenciación se ajusta a una gran parte de los casos, la primera fase podría ser totalmente prescindible, ya que se refiere a un estado precapitalista del sector que no tiene por qué darse necesariamente. Existen barrios gentrificados que nacen originalmente como barrios obreros en la etapa capitalista de la ciudad y que anteriormente correspondían a vacíos demográficamente. Uno de los mayores problemas son la exclusión, la mala planeación, gobernanza y la desigualdad que afecta a nuestras ciudades y a su población, especialmente a la más vulnerable, como siempre. Complicado el tema. Así que algo que no cuadra o encaja, sin embargo, la gentrificación tiene un proceso tan específico que es difícil que se repita en toda ciudad o incluso en una población entera. Entera. Se trata de calles o colonias seleccionadas donde la infraestructura ayuda a que tenga un interés comercial y el valor del suelo. Que va subiendo. Todo sube. El concepto evidencia una lucha de clases entre quienes tienen poder económico, quien lo aprovecha, se apropia de los espacios urbanos y desplaza a la población que no cuenta con recursos económicos y que no tiene el capital cultural necesario como para hacer frente a distintos incrementos en servicios, alquileres y en incrementos de los precios en general. No es solo lo que las personas que no tienen dinero no puedan vivir en una zona, sino que cada vez es más difícil que pueda estar en un espacio si no consumen algo. Comprar un café para poder estar en una mesa en una plaza pública, comer en un restaurante para poder tomar el sol en alguna banca de las calles de la colonia, en Roma. Todo tiene que ver con un intercambio comercial. Para frenar el incremento desmedido de los precios de renta o venta en la vivienda, se requiere que haya un control de parte del gobierno. Yo hasta ahí digo algo. Sí, es un tema muy complicado que está al día y se está viendo mucho en las ciudades y todo va cambiando, ¿no? Es lo que te decía, está muy bien que cambie, que el espacio se remodelice, se organice, pero se lo dejo también al gobierno. ¿Qué tanto tiene que desplazarse? No, espérate. No le desfaen al gobierno, que tienen mucho trabajo. Tiene que haber una ordenanza o una urbanización lógica. No es que te saco a ti y te meto a ti y ya está. Y comienzan a hacer esos espacios, tanto más turísticos como más costosos. Y no voy a poder, yo como población natal que he nacido en esa casa, no voy a poder con esos gastos. Pero es que eso ya lo tenemos. Ya que has nombrado el gobierno, con el gobierno, subidas, impuestos, cada vez más cosas, los jornales no suben. Ahora encima, lo que estamos hablando de la gentrificación, si encima nos crujen a impuestos, la gentrificación... Pero esto está a nivel mundial. Sí, está a nivel mundial. Al final, todo va a pegar un petardazo. Entonces, cavilemos. ¿Y vamos a despedirnos de nuestros amigos? Vamos a despedirnos. Vamos. Llegamos al final del 14º capítulo de la segunda temporada. Amigos caviladores y caviladoras, muchas gracias por escucharnos y sobre todo por vuestros mensajes. Y si tienes alguna pregunta o quieres participar con un mensaje de voz, envíanos el audio y entrarás a formar parte de este grupo de caviladores. Maravilloso grupo de caviladores. El mejor. ¿Quieres contarnos algo? Mándanoslo a través de las redes sociales, YouTube, Telegram, tú ya sabes cuáles, y cuéntanos tus historias. Opina. Cavilando, llegaremos a algo. Nada, sin más, hasta la próxima semana. Que seáis muy felices. Besos y abrazos. Moltes gràcies. Chao.